Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida al ciclo de webinarios sobre lenguaje inclusivo, incluyente, no binario, no sexista y discursos disidentes. Esta actividad fue organizada por la Facultad de Humanidades, el Instituto de Letras Alfredo Beiravé y el Programa Humanidades Diversas, y esta actividad fue aprobada por resolución 620 de 2023 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Se trata de una actividad gratuita con entrega de certificados a todos los asistentes que participen en los 5 encuentros previstos. Para acreditar la asistencia, al final de la charla, recibirán un formulario en el que van a tener que completar sus datos. A los efectos de organizar la jornada, silenciamos los micrófonos e inhabilitamos el chat. Al final de la presentación, estos se van a habilitar nuevamente para el momento del intercambio o para habilitar los espacios de intercambio. Voy a ceder la palabra ahora a la vicedecana de la Facultad de Humanidades y coordinadora del programa Humanidades Diversas, Analía Silvia García, quien va a dar inicio al webinario, y después a Hugo Roberto Wingeyer, que va a presentar a Angelita, y por supuesto a Angelita Martínez, a quienes todos seguramente esperan escuchar y se han anotado y están aquí para escuchar. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias, Natalia. En el marco del programa Humanidades Diversas, es un placer iniciar esta actividad de hoy que nos convoca en el marco de pensar que estamos inmersos, inmersas, inmerses en una sociedad sexista que nos socializa según seamos mujeres o varones. El lenguaje puede constituirse en un dispositivo más de opresión que debe ser desmontado por ello. Y el uso del lenguaje inclusivo sirve para dar visibilidad a una realidad, para reflexionar colectivamente sobre ella y para intervenir como voluntad política que permita construir una sociedad menos excluyente. Si recuperamos la historia de los reclamos por un lenguaje inclusivo desde el movimiento feminista, encontraremos 3 escenarios sobre los que está teniendo lugar este debate y disputa política. En primer lugar, un creciente movimiento internacional feminista que vuelve a reemerger y articularse en torno a un sujeto político mujer que aglutina y convoca, es decir, el feminismo como un aparato crítico que logra convocar a otras corporalidades que no necesariamente se identifican con el ser mujer. Y en ese marco, el lenguaje inclusivo también resulta una forma de disputa de las diferentes manifestaciones del movimiento feminista, de las diferentes corporalidades. En segundo lugar, el creciente desarrollo de un contramovimiento organizado internacionalmente que se moviliza en contra de la ideología de género y particularmente en contra de los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción del embarazo, la educación sexual integral, entre otros. Desde este movimiento se destaca a la defensa a ultranza de la ciencia, una comprensión ortodoxa de la misma. En relación al lenguaje, este contramovimiento se posiciona oponiéndose a una concepción fluida del género. Por último, el escenario de las formas jurídicas y cómo pensar la institucionalización del lenguaje inclusivo, con voluntad, superando marcas binarias de género y también la marca binaria de la lengua. Los cambios culturales en instituciones patriarcales y verticales, como la universidad, requieren de una política transversal, con intervenciones en distintos niveles de la vida institucional.
Y estas decisiones, estas intervenciones, implican o incluyen decisiones formativas, como las de este webinario, que requieren poner en debate, porque claramente lo que nos interesa es formar una facultad donde nadie se sienta excluida, excluido o excluide. Para finalizar, me parece muy importante rescatar estos espacios de debate y reflexión en las aulas, virtuales en este caso, de la universidad pública, en un país donde la promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas. Confiamos en que se sostengan como pilares de un sistema democrático que, a 40 años de vigencia ininterrumpida, sentimos que empieza a crujir. En nombre de la Facultad de Humanidades, de la gestión de la Facultad de Humanidades, les doy la bienvenida a este ciclo de webinarios organizados por el Programa Humanidades, por el Instituto de Letras y el Programa Humanidades Diversas, y con la participación de investigadores a quienes también agradezco por su gran generosidad en compartir sus análisis. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo solo digo que es un honor para mí presentar a Angelita Martínez, que es doctora en letras por la Universidad de Leiden, profesora extraordinaria en carácter de consulta de la Universidad de La Plata, directora del Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, coordinadora de la maestría en lingüística de la misma universidad y de la subsede La Plata de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Es miembro de la Sociedad de la Escuela Lingüística de Columbia y secretaria general de la Asociación de Lingüística y Filología para la América Latina. Dirige desde hace 25 años el programa de investigación etnopragmática Contacto de Lenguas y Cultura y participa activamente en el Proyecto Internacional Español de los Andes, coordinado por las universidades de Friburgo y de Montreal, y en el Proyecto Internacional Español en Contacto con otras lenguas, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. El tema, la exposición de Angelita Martínez, de la doctora Angelita Martínez, Morfología como comportamiento humano, el lenguaje inclusivo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Angelita, y te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Quiero decirles que me siento muy honrada de estar aquí en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Humanidades. Y por eso agradezco al doctor Hugo Wingerheyer que me acercó su invitación, que acepté desde el primer momento con muchísimo gusto. Entonces, como dijimos, mi exposición se llama Morfología como comportamiento humano, el lenguaje inclusivo. Entonces, el tema que hoy nos ocupa, el lenguaje inclusivo, ha comenzado a manifestarse en nuestro país tanto en la oralidad como en la escritura, como demanda de visibilización de las mujeres mediante estrategias discursivas y gramaticales. También como un reclamo a la representación de género no binario a través de un nuevo morfema como señal de inclusión. Como vemos en el ejemplo, Vivuma te invita a visitar la exposición bibliográfica Tomar la Palabra, Literatura y Militancia en los años 60 y 70 en la Argentina, un recorrido a través de textos y autores detenides, desaparecides y exiliados. Sabemos que, y eso lo han dicho algunos detractores del uso del discurso, de esta novedad,
que se necesitan cuestiones sociales y culturales para que se reflejen en el lenguaje. Pero la Argentina no ha sido exenta de estas cuestiones. Por ejemplo, desde las distintas perspectivas políticas, Alicia Moro de Justo, Eva Perón, Florentina Gómez Miranda, entre otras, lucharon a lo largo del siglo XX por los derechos de las mujeres. También la dimensión crítica en el humor es importante destacar. En el humor se han manifestado la necesidad de desacralizar los mandatos sociales acerca del rol de la mujer y poner en evidencia mecanismos de dominación. En la primera mitad del siglo XX, los guiones radiales de la actriz Mimi Marshall, por ejemplo, exponen con humor crítico jerarquías de género e imposiciones de las mujeres. En la segunda mitad del siglo, Quino, el humorista gráfico que dio vida a Mafalda, nos hacía reflexionar sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Y entonces Mafalda está pensando en la mujer cosiendo, en la mujer lavando pisos, en la mujer tendiendo ropa y reflexiona, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Ya en este siglo se muestra activo el colectivo Ni Una Menos, basta de femicidios, vivas nos queremos, y se manifiesta el activismo de disidencias LGBTIQ+, les no binarias también abortamos. La propuesta del llamado lenguaje inclusivo o incluyente ha traído, como todos sabemos, fuertes debates entre expertos y no expertos, cuya militancia y cuya resistencia tienen mucho que ver con las representaciones sobre el lenguaje en general y sobre la lengua española en particular. Mediante el título de esta presentación, Morfología como comportamiento humano, he pretendido señalar que el camino de mi argumentación está fuertemente ligado a la demostración de que la morfosintaxis está semántica y pragmáticamente motivada y que en la ingeniería lingüística siempre emergente habitan las necesidades comunicativas de los usuarios del lenguaje. Al decir de Diver, la comunicación yace en el corazón de la estructura lingüística. En esa línea, mi trabajo hoy va a transitar la siguiente estructura de la mano de un recorrido sobre la presencia del empleo de la E inclusiva en distintos géneros discursivos. Presentaré algunos presupuestos teóricos que guían mi propuesta. Una reflexión sobre la llamada categoría de género gramatical y sobre la génesis de la matriz inclusiva, y por último, un breve seguimiento de las estrategias comunicativas en el empleo de la E inclusiva en distintos géneros discursivos. Algunos presupuestos teóricos que guían el análisis. En primer lugar, sobre la estructura lingüística. Como ya hemos dicho, creemos que la comunicación yace en el corazón de la estructura lingüística. Y como lo explicita García, la tarea del hablante es proyectar una experiencia no lingüística en una expresión compleja lingüística, es decir, relacionar el valor de símbolos lingüísticos con algún aspecto del contenido global amorfo que tiene en mente, fragmentando así la experiencia en un pequeño número de cosas de las que se habla. Estos fragmentos experienciales y la relación que mantienen entre sí se mapean estructuralmente, es decir, se proyectan sobre una secuencia de signos. Sobre el cambio lingüístico. Sabemos que el lenguaje, por su verdadera naturaleza, no puede sino cambiar a la luz de necesidades comunicativas. En algunas ocasiones,
los cambios pueden ser manipulados. Thomason, analizando contacto de lenguas, observa que la voluntad de cambio se puede manifestar incluso en los niveles más profundos del lenguaje. La autora demuestra que en distintas situaciones de cambio lingüístico se hace evidente la intención voluntaria de cambiar estructuras para lograr mayor eficacia comunicativa. También sabemos que el cambio, incluso deliberado, no puede predecirse. Son muchos los factores que pueden detener la evolución de una matriz que se instala en el uso lingüístico de un grupo humano. Al respecto dice Sarah Thomason, si un cambio deliberado se convertirá en una parte permanente del idiolecto de un hablante o de la comunidad de habla en su conjunto, es una cuestión de probabilidad social y lingüística, no de posibilidad. Así, algunos cambios serán cambios lingüísticos potenciales, no efectivos. Pero para el estudio del lenguaje, ambos son lingüísticamente equivalentes, porque muestran que los hablantes tienen la habilidad de manipular sus lenguas de las formas en que lo hacen. Por ello, me interesa investigar la génesis, la estructura y hacer un seguimiento del empleo de la E inclusiva con el afán de analizar y comprender las posibilidades y las habilidades de los hablantes para intervenir la lengua, a la luz del surgimiento de necesidades comunicativas y de la elaboración de estrategias discursivas. En segundo lugar, me iba a referir a algunas consideraciones sobre el género gramatical en el español que son muy relevantes para entender el proceso del llamado lenguaje inclusivo. En principio, el género gramatical en español no constituye un sistema. Consideramos sistema lingüístico a la categorización exhaustiva de una sustancia semántica en términos de formas lingüísticas. Por ejemplo, el sistema de número en español, cuya sustancia semántica está categorizada exhaustivamente por las formas que corresponden al singular, uno, y al plural, diferente de uno. El género gramatical, por el contrario, en español, no constituye un sistema, puesto que no se trata de una sustancia categorizada exhaustivamente. Sin embargo, se relacionan con sexo en forma tangencial. La mayoría, decíamos que no constituye un sistema porque la mayoría de las palabras en ambas clases, femenino y masculino, describen cosas inanimadas y conceptos abstractos, mientras que muchas palabras que describen seres animados pueden referirse tanto a masculinos como femeninos, por ejemplo, persona, víctima, foca, tiburón. Sin embargo, las dos clases de género del español están relacionadas con el sexo de manera tangencial que se manifiesta en pocos lexemas, pero muy relevantes y de uso muy frecuente, tanto en referentes humanos como en animales. Este es el dominio de la propuesta del cambio. Como todos sabemos, el masculino, además, es más extenso que el femenino. Es decir, su alcance es mayor en tanto se emplea además como genérico para designar la clase. Expresiones de género gramatical masculino que tienen su correspondiente femenino son las utilizadas para referir masculinos y femeninos. Como todos sabemos, la expresión los niños puede involucrar, de acuerdo con el contexto, a niños y a niñas. Conceptualizar ese hecho de la gramática como una huella ideológica patriarcal y concebir la idea de que la lengua pudiera comenzar a despatriarcalizarse
ha hecho surgir la necesidad comunicativa de señalar que el genérico masculino debe evitarse si se quiere visibilizar a las mujeres y que por otra parte la percepción de género no puede traducirse como binaria. Aparece entonces una forma innovadora que intenta competir con la forma establecida. El cambio puede residir bien en que una de las formas contendientes se generalice y la otra reduzca o pierda su aplicabilidad, o bien que las dos formas modifiquen su distribución hacia ámbitos distintos. Así todo, la frecuencia relativa de uso de una de las formas versus la otra será el síntoma de cómo se está moviendo el sistema lingüístico. Esta es la matriz del cambio. Formas lingüísticas para señalar género en referentes sexuados. Entonces, masculino, las tres categorías serían masculino, femenino e incluyente. Y esas categorías tendrían las formas del singular y las formas del plural. Para el masculino, característica la O, para el femenino, característica la A, y para el incluyente, el uso alternante de la forma conservadora O y la forma innovadora E, hasta el momento. Lo mismo ocurre en el plural. Os para el masculino, as para el femenino y variación para las formas incluyentes. El fonema E deviene morfema E, como la forma más adecuada para señalar carácter de generalizador. Es la forma que va a competir con la forma conservadora. Yo creo que esto ha surgido muy inteligentemente por parte de los hablantes, como siempre, posiblemente sobre la base de la existencia de estudiante, inteligente, paciente, pensante. O sea, ya teníamos una forma E que se acercaba a un neutro. Entonces, no se toma una I o una U, que podían haberse tomado, y sin embargo se toma la E. El alcance de la matriz está determinada por la extensión del sesgo distributivo. De acuerdo con el seguimiento que yo estoy tratando de realizar desde 2019, veo que el generalizador incluyente abarca seres sexuados siempre, en principio humanos, que se va extendiendo a mascotas e incluso a otros animales en situaciones particulares. Vamos a ver los ejemplos. Humanos, el cartel este de la pandemia, sos mi amigue, pero no te puedo ver. Mascotas, un cartelito precioso que me envió una colega, una discípula. Gatites en adopción, son tres hembras y un macho. Y este que encontré últimamente, donde el sistema aún se flexibiliza un poco más, pero siempre sobre seres sexuados, chanchites anónimes. Como señalamos, la matriz de este eventual cambio se está configurando como un paradigma en el que coexisten en el mismo hablante la forma generalizadora canónica en masculino y la forma innovadora E. Ante esta realidad, el análisis lingüístico que apunte a la motivación sustantiva de las distribuciones sesgadas, es decir, a la explicitud de tal motivación que subyace a las estrategias comunicativas de un grupo de personas, se constituye para el lingüista en una clave del conocimiento de los procesos de cambio. Vamos ahora a tratar el último tema, que era un breve seguimiento de las estrategias comunicativas subyacentes al empleo de la E inclusiva en distintos géneros discursivos. Una estrategia comunicativa pone en evidencia la conexión entre el significado del signo y el mensaje que el hablante o el escritor está tratando de comunicar.
establece la razón por la que el hablante o escribiente ha elegido un signo en una situación particular. Si seguimos con atención el empleo de la E como señal de inclusión en distintos géneros discursivos, podemos comenzar a entrever algunas estrategias comunicativas que esclarecen la orientación de su empleo. Empecemos por el discurso oral público. En el discurso oral público, a la luz de la corrección política y de adhesión a la necesidad de cambios lingüísticos y sociales, se observa una estrategia que va consolidando la explotación del nuevo morfema, su selección en lexemas privilegiados, en especial en la palabra todes. En efecto, esta forma es, sin duda, la que presenta mayor frecuencia de empleo e incluso la que se ha ido haciendo rutina en numerosas intervenciones discursivas, como en el ejemplo que sigue. Estamos armando grupos de varones para trabajar sobre nuevas masculinidades, apostamos a ese cambio cultural que tanto necesitamos, porque este tema nos involucra a todos, a todas y todes. A esta forma todes, que se constituyó en un símbolo de lenguaje inclusivo, se ha ido sumando el empleo, también frecuente, de otras formas: chique, niñe, alumno, alumne. En la entrevista periodística tiene que ver el tema del discurso. La entrevista se ve favorecida por la selección de la forma innovadora E en contextos del tema central de la interacción. Pero además comienza a visibilizarse una estrategia comunicativa más compleja, en tanto se advierte que la alternancia OE marca una tensión entre protagonistas y antagonistas. Por ejemplo, pensé la cantidad de músiques que mueren por estas causas, o sea, por golpes eléctricos de los aparatos que están usando. Tenemos que salir a hablar estas cosas e informar a nuestros colegas músiques sobre estos peligros para que no sucedan nunca más. Nosotros, les músiques, no tenemos por qué saber tanto de electricidad, pero al parecer necesitamos estar informados, tener conocimiento para salvar nuestras vidas, porque los sonidistas no nos cuidan como nos deberían cuidar. Y acá está el antagonista. Y el antagonista es los. Es una entrevista tomada de Paco Urondo. Les digo que mi corpus tiene que ver mucho con el periódico Paco Urondo y con 12. Bueno, el otro periódico. En el lenguaje literario, ¿qué ocurre con en página 12? En el lenguaje literario, el ensayo. La misma estrategia de utilización del masculino genérico para señalar al antagonista observada en la entrevista, la hemos visibilizado en un ensayo sobre el archivo. Se remite en masculino a quienes la autora considera que los archivistas no debieran ser. Y entonces el ejemplo es entonces acá, este es el punto ciego donde regresa el comisario. Destronado el lugar de autoridad que parecía tener el escritor, que toma el nombre de autor en una sinécdoque sorprendente, aparece el crítico, como en las exposiciones de arte, donde el protagonista ya no son les artistas, sino el curador, por otro nombre, comisario. Parece que la misma estrategia se está acá desarrollando, ¿no? El masculino a compás del antagonista. Entonces creo interesante además destacar que he leído una tesis de la Universidad de la Ciudad de Nueva York sobre el lenguaje inclusivo en el discurso anarquista, en la que se observa la misma estrategia. En el discurso académico,
hemos analizado hasta ahora una tesis de licenciatura en la que se postula el uso de la letra E como herramienta deconstructivista, visibilizadora e inclusiva de los grupos sociales que históricamente han sido excluidos. El morfema E se manifiesta en sustantivos, en adjetivos y determinantes cuando se trata de referentes humanos, por supuesto, tanto en el singular como en el plural, con muy alta frecuencia relativa de E, consistente con las características del género académico de ser muy cuidado, especialmente revisado, tanto en el contenido como en los aspectos formales. O sea que sería la otra punta del discurso oral, ¿no? En el discurso oral son pocas los lexemas que se utilizan como lenguaje inclusivo, y en cambio cuando el discurso académico, el autor se propone escribir el lenguaje inclusivo, por supuesto es muy cuidadoso y tiene una gran cantidad, una frecuencia de uso muy, muy abundante de estas formas inclusivas. Sin embargo, mirando, hilando fino, observamos una nueva estrategia propia de este discurso académico que creo que remite a la economía de esfuerzo. ¿Cuál es la nueva estrategia observada? El lexema seleccionado con sufijo inclusivo no es acompañado siempre por el determinante inclusivo, sino que por el contrario se conserva en el determinante la forma masculina, como vemos en estos ejemplos. Y por último se considera al niñe como incapaz y con la necesidad permanente de recibir ayuda, ¿no? En vez de decir le, dice al. Otro ejemplo, este sistema mecánico requiere de un sujete que presiona un botón para obtener una fotografía. Y el otro ejemplo, Carmen Pérez explica cómo la figura clásica del fotógrafo siempre ha sido pensada como un sistema mecánico. Pero entonces, ¿cuándo se usa en el lenguaje de este discurso académico la forma E en los determinantes? Miremos los ejemplos siguientes. En toda sociedad, antes de que les bebés nazcan, se les eligen los colores de ropa, juguetes y nombre femenino o masculino, entre otras cosas. Otro ejemplo, el análisis de la comunicación comunitaria se centra en la idea de vincular de manera equitativa todos los agentes de la sociedad. Y otro ejemplo, por lo tanto, los medios alternativos garantizan la pluralidad de voces de todos los participantes de la sociedad. ¿La estrategia cuál es? En la conformación del lenguaje inclusivo, a la luz de la necesidad comunicativa de los usuarios de manifestar inclusión de género e interpelar el binarismo, es probable que no siempre se acuda a la señal inclusiva en los determinantes, cuando en el lexema el cambio ya está inscrito, o sea que no termina en E, termina en O, y entonces se cambia a E, y entonces ya el cambio se inscribe en esa colocación. Entonces se inscribe en el cambio en el lexema que es comunicativamente más relevante, que es el sustantivo, como en los ejemplos 5, 6 y 7. Por el contrario, la señal incluyente se añade categóricamente en la tesis que yo estuve observando, ¿no? Categóricamente al determinante para evitar la inferencia de masculino cuando el sustantivo ya termina en E. O sea, como el sustantivo, el lexema sustantivo no se interviene porque ya termina en E, entonces sí se interviene el determinante. Desde mi punto de vista, con el corpus que tengo, que no es tan abundante, se trataría de dos maneras
de lograr efectos contextuales con el menor esfuerzo de procesamiento. El corpus no es abundante porque es una sola tesis, pero sí son muy abundantes los ejemplos, y están muy, muy divididos, y los lexemas que terminan en E categóricamente marcan el inclusivo en el determinante, en forma categórica. Como conclusión, hemos querido mostrar que los valores culturales de la lengua comunidad no solo determinan el tipo de mensaje susceptible de ser comunicado, sino que también puede hacerse presente en el proceso de crear morfosintaxis. Evidentemente, de acuerdo con las necesidades comunicativas de los hablantes, se hacen destacar distintos aspectos en la segmentación de la experiencia. Su ausencia o permanencia estarán ligadas a qué generalizaciones significativas aseguren su estabilidad como para constituir un hecho gramatical compartido por la comunidad de habla. En tanto esto suceda, las y los lingüistas, si seguimos atentamente su devenir, contamos con un material irreemplazable para sondear en la naturaleza de los cambios en el lenguaje, en especial, desde mi punto de vista, si atendemos al empleo variable de la forma tradicional y la forma innovadora, y a la frecuencia relativa de aparición de las mismas a la luz de las estrategias comunicativas de sus usuarios, que siempre son inteligentes. Muchas gracias, eso es todo lo que tenía para decirles hoy.